Todos los productos amparados por denominación de origen, absolutamente todos, se deben a un pliego de condiciones. Y todos los productos amparados por denominación de origen tienen que cumplir todos esos puntos que define ese pliego de condiciones. De tal manera que ese documento vincula, primero, la manera de producir, la manera de transformar y la manera de comercializar. Pero lleva un poco más, porque lleva un vínculo histórico del producto que defiende cómo ese producto se hacía tradicionalmente, y en negrita he marcado los dos puntos que ahora tenemos que vamos a ver. Define las características físicas y organolépticas del producto y también define el vínculo con el medio geográfico. ¿Por qué he marcado el vínculo con el medio geográfico? Porque nos va a decir cuál es la manera de transformar ese producto primario. En el caso del jamón ibérico 100% bellota de Los Pedroches, creo que lo he dicho mal, vamos a ver cómo nos vincula la manera de los secaderos y cómo tenemos que curar, cómo tenemos que madurar ese producto, ¿vale? En las características organolépticas, el pliego de condiciones ya nos dice que la coloración y el aspecto al corte es un color característico del rosa al rojo púrpura y aspecto al corte con grasa infiltrada en la masa muscular. Es decir, tradicionalmente el jamón producido en esta zona siempre ha sido así. El sabor y aroma tiene una carne de sabor seco, poco salado o dulce, con un aroma agradable e intenso que recuerda a tostados frutos secos, como es característico de este tipo de productos. Tiene una textura poco fibrosa y una característica importante. La grasa es brillante, con una coloración blanca, rosácea o amarillenta, aromática y de sabor grato. La consistencia varía según el porcentaje de alimentación con bellota. Es decir, esto ya se dijo en los estudios de los años 90 y que venía arrastrado desde el vínculo histórico del siglo XIX, que he visto que el pliego de condiciones ya hace referencia al siglo XIX, a cómo se producían y se transformaba el jamón de Ope de Los Pedroches. ¿Vale? Y ahora ya nos viene el vínculo con el medio geográfico. Nos dice, la extraordinaria calidad sensorial de los jamones y paletas protegidos por la denominación de origen protegida se asocian, por tanto, con la explotación en un sistema productivo tan diferenciado. La parte ganadera es importantísima y exclusivo en el mundo, como ya he citado, sistema de pastoreo, aprovechando los recursos naturales de la dehesa en su fase final de engorde, fundamentalmente la bellota y la hierba, siendo este factor fundamental que dota al producto una composición grasa imposible de imitar con otros sistemas de producción. Es decir, el producto que se hace aquí es único, ya lo dice su pliego de condiciones. Este pliego de condiciones también os tengo que decir que es el documento que aprueba Bruselas para dar la DOP. El trámite, si que me permite, Juanito, también explico un poco cuál es el trámite que se sigue para hacer una denominación de origen. Primero pasa un trámite por el Ministerio de Agricultura, donde ya se aprueba ese pliego de condiciones, a partir de ahí ya se empieza a llamar denominación de origen, y cuando Bruselas lo aprueba ya se empieza a llamar denominación de origen protegida, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí también nos habla un poco de cómo se deben de tratar los animales. La elaboración, que ahora mismo la media de altura estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, con un clima frío y seco continental que predomina en la época de producción, ahora mismo. Y todo esto nos lleva a un producto final de aspecto veteado al corte, un aroma y una jugosidad que no tienen comparación alguna con cualquier otra conserva cárnica en el mundo. Ya el pliego nos dice 2 veces que el producto es único. Y no solo el mercado reconoce estos extremos, sino que también científicamente se acredita la especial calidad de los jamones y paletas de Los Pedroches por razón de su preciso origen. Es decir, todo el sistema productivo se define en el pliego de condiciones, pero el pliego de condiciones también va haciendo en toda la fase, va definiendo los aspectos organolépticos del producto, ¿vale? Bueno, pues antes de seguir... ¿Nos metemos en el concurso? Nos metemos en el concurso. Venga. Cuando llegan al concurso, llega el jurado, llegan 5 personas, y lo primero que se encuentran son una serie de piezas que se presentan. En este caso, el año pasado fueron 12 o 13, no me acuerdo, ¿no? ¿Cuántas? ¿12? 12, vale. De diferentes industrias, todas de la misma añada, ¿vale? Este año pasado, por ejemplo, se cortó la 19,
Yo tengo aquí sentada gente que me dice que no está de acuerdo, porque hay que darle más curación al jamón. Yo estoy de acuerdo. Lo que vamos a cortar hoy es 18. ¿Por qué? Porque nuestro producto va tranquilo, ya está. Y lo que vais a probar vosotros es 18. Y hacen una valoración exterior. ¿Qué miráis? Bueno, en la valoración exterior lo que se mira son los componentes raciales del cerdo y se mira el diámetro y la longitud de su caña y la longitud de la pieza y la configuración en sus distintas partes, la maza, la babilla y la cadera y el corte en V, la proporción de grasa y cobertura existente, así como todo lo referente al exterior de la pieza. También aprovechamos cuando estamos viendo los jamones, los estamos tocando, vemos cómo la grasa está decompacta y si hay alguna deformación o al tacto se ve algo que esté blando. También visualmente vemos si en la parte del RT se ven hematomas exteriores en el jamón, que eso es síntoma de que en la matanza pues algo ha podido pasar o en la fase de cuelgue. También se mira la pezuña y el filo de la pezuña, evidentemente. Una cuestión. Llegamos y nos presentamos al concurso del Ministerio, que es el más importante y el que queremos ganar. Todo esto no es importante. Cuando escogen los jamones, todos los escogen por aquí. Nosotros sí le damos un 15% de puntuación, pero en el Ministerio el 92,8% de lo que hacen empieza cuando el jamón está en el plato. Y sin embargo, cuando vamos a escoger jamones, solo los podemos ver cerrados, ¿vale? Cuando llega mi amigo Manuel y les mete los dedos, porque le gusta, ¿vale? Y lo hace, y tienen libertad para hacerlo, eso no importa. Llegamos al siguiente punto. Todo esto puede parecer, una cuestión interna. Sin embargo, Miriam, cuando tú grabas esto, ¿tienes una especial relevancia en esto o no? Sí. Sí, porque hay que explicarlo todo, es decir, es súper importante contarle a la gente lo que está sucediendo, ¿no? Y explicar pues, lo que está haciendo el jurado en cada momento. No, me están diciendo que sí. con el ¿no? micro. Que tiene muchísima importancia explicarle a todo el mundo lo que ahí está sucediendo. Al final se está eligiendo el mejor jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida a Los Pedroches. Se supone que es el producto que representa ese año, es lo mejor que hay en el territorio. Entonces, la gente además pregunta. Yo te juro que, vamos, este es el concurso con mayor visualizaciones que yo tengo con diferencia en Jamón Lovers. Estamos hablando de 26 millones de visualizaciones por vídeo y cosas así. Es decir, a la gente le interesa. Entonces, es muy importante explicar lo que el jurado está haciendo y cada fase. Además que la gente aprende y ponemos en valor el producto. Es decir, todo lo que tú estás explicando, ¿no? Todo influye. La forma del producto, esa grasa. Yo, por ejemplo, aprendo mucho de ellos también porque, claro, te explican un poco cómo van seleccionando y yo creo que eso es fundamental transmitirlo. Mirad, y ahora llegamos al siguiente punto, que es el corte. Como os he dicho, yo me he fijado mucho en Clemente y en Pedro, porque para mí son importantes, ¿vale? Cuando yo heredé este concurso, el corte se hacía de otra manera. Sin embargo, cuando tomamos la decisión, antiguamente, quien ganaba los concursos de cortadores, que era un concurso que había aquí, eran los que cortaban el jamón. Pero ¿qué ocurría? Que tenías a gente que muchas veces estaba ligado a una empresa que participaba cortando el jamón. Entonces decidimos cambiar y nos fuimos a Pedro. Y Pedro lo hizo el primer año, lo hizo como se lo dijimos. Pero como tenemos libertad, él me dijo, esto tiene que ser de otra manera. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me lo explicó. Yo no sé si alguna vez lo has dado, pero a mí me gustaría que explicaras por qué lo has decidido hacer de una... Porque al final eres el que lo hace. ¿Y por qué tú decides cambiar el corte y por qué tú decides hacerlo como lo haces? Sí, fue algo que, como todo lo que hace la denominación de origen, siempre deja libertad a las personas en las que confía. Y yo había visto otras maneras de abrir el jamón y entiendo que, dentro del bagaje que tengo en el sector, loncheando jamón, entiendo que el mejor jamón tiene que ser el jamón que en el centro, donde hay menos cantidad de sal,
y donde están la femoral y la safena es donde realmente quiero que ese jamón dé la cara y donde es más difícil estabilizar una pieza. Entonces, pues yo entendía que había que llegar ahí. Pues al principio también, también hubo sus más y sus menos dentro de la competición porque estaban acostumbrados a quitarle los 2 dedos, lo que en otros territorios se llama la boina, ese pequeño inicio, nos vamos al paquete muscular principal, claro, ahí todos los jamones, o casi todos los jamones, suelen ser espectaculares. El problema viene cuando yo me voy al centro de la pieza y ahí es donde los jamones suelen dar pues más dificultad, ¿no? El hecho de que el jamón sea realmente redondo, y como lo que estamos eligiendo es el emblema de una denominación de origen, el jamón que va a representar a todos los que se elaboran en un territorio, pues yo consideré en ese momento que tenía que llegar al centro de la pieza, que es un poco la demostración que vamos a hacer ahora. Y es simplemente por eso, por llegar donde están las complicaciones tecnológicas en una pieza. ¿Lo hace? Venga. Miriam, ¿tú lo vas a grabar? Vale. La primera vez que Pedro hizo esto, estábamos haciendo el concurso en el Teatro de Villanueva de Córdoba, que vais a estar el domingo allí. Había una gran pantalla y cuando le cortó el primer jamón, se lió o sea, se oyó lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque nadie se lo esperaba, porque no se le explicó a los productores que se iba a hacer así. A lo mejor teníamos que haberlo hecho, es fallo nuestro, ¿vale? Pedro, ¿a ti te importa ir explicando lo que vas haciendo? No. Vale. ¿Te doy esto? Toma. ¿Y lo explicas? ¿Eh? ¿Sí? Pues nada, vamos a explicarlo. Bueno, pues es el arranque, el inicio de la limpieza es como en todas las piezas. En la parte de la maza lo que hacemos es 2 dedos por detrás del corvejón y iniciarla, ¿no? Nos vamos con un corte hasta llegar al peroné y ese sería el corte inicial. A continuación, no es más que una limpieza tradicional, quitando toda la grasa oxidada de la pieza. Y una vez vamos retirando esa grasa oxidada que tenemos que intentar que no llegue a la loncha para evitar sabores rancios y anómalos. A continuación lo que vamos a hacer es delimitar mediante una limpieza parcial. En principio hago la cara medial. Y aquí lo que hago es una línea desde el peroné justo hasta el centro del hueso cosal. Porque tened en cuenta que hasta el inicio del hueso cosal, el hueso de la cadera, nos vamos a ir intentando encontrar la arteria femoral. Una vez he delimitado la zona por una parte, me voy a la otra cara. Hago una línea continuista en ese corte inicial hasta el peroné y voy buscando, mediante una línea recta, la línea de limpieza anterior. Y aquí lo que hago es retirar toda la grasa oxidada y la piel que ha protegido el jamón durante estos 4 años. Aquí es importante encontrar el equilibrio entre grasa oxidada, que tengo que eliminar, y no quitarle, porque a mí no me gusta, soy un fiel defensor de la grasa en el jamón, como ya muchos sabéis, pues intento quitarle única y exclusivamente la grasa oxidada a la pieza. Nunca le quito, nunca pulo grasa blanca. La grasa que trae el jamón es la grasa que considero que tiene que ir al plato, porque si no, ¿para qué me compro un 100% ibérico?
que no tiene ningún sentido. Yo no tengo que ajustar nada en una pieza que naturalmente es así. Entonces, cuando a un catador le llega grasa subcutánea con una medida y a otro catador le llega grasa subcutánea con otra densidad, pues realmente es la que trae la pieza a nivel genético. Y yo ahí no debo de influir, solamente en retirar la oxidada. A continuación, pues igual, ¿no? Repasamos esa línea de la parte que está desprovista de grasa de cobertura subcutánea y retiramos toda la parte oxidada. Intentando siempre mantener pues, la morfología de la pieza. Y aquí también otro aspecto que Clemente y yo continuamente hablamos de él es cómo encontrar el equilibrio en una limpieza, en una zona en la que dependiendo de la deshidratación podamos tener acanalamiento. Esta es la zona más compleja, ya no la grasa, sino la cara interna del jamón en la cual si hay una deshidratación excesiva puedo encontrar acanalamiento. Y ahí es donde hay que intentar equilibrar un jamón con respecto al jamón de otro industrial, para evitar pues, los dimes y diretes de al mío me lo ha quitado, le ha quitado, lo ha cortezado, al tuyo no, y realmente esta es la parte más complicada. Simplemente lo que me dedico es a eliminar la zona oxidada y a quitar todos los rancios, para que al catador no le llegue absolutamente nada de grasa amarilla. Una vez hemos retirado toda la zona amarilla de la pieza, pues nos vamos a darle realmente al catador la zona a la que queremos llegar. En algún año, catadores en este caso creo que fue del SIPA, de la Universidad de Extremadura, pidieron lonchas de una zona determinada, y era esa, y era la zona que está pegada a la femoralis safena. Creo que fue, no recuerdo qué catador fue que lo pidió. Expresamente pidió de esa zona probar una loncha de cada una de las piezas, porque realmente ahí es donde está el problema de estabilización para el industrial. Pues vamos a ello. En mi caso os voy a explicar un poco dónde consigo encontrar la referencia para llegar al sitio. Gracias. En un primer lugar lo que hago es un pequeño corte en la zona del jarrete buscando la piel para llegar al peroné, y esa es la referencia. Aquí ya utilizo el cuchillo jamonero y lo que hago es entrar buscando el jarrete, y ahí ya tengo el sitio en el que inicio. Intento practicar una línea recta justo hasta la parte de arriba del hueso cosal. Y esto fue lo que en su día generó tanta expectación. Porque la verdad es que es una pena hacerle esto a una pieza, pero es como realmente llegamos al corazón del jamón. De un solo corte. Mirad, para mí que soy ingeniero, de todo lo que él ha dicho, quiero resaltar una cuestión. Él tiene perfectamente claro cómo lo hace y tiene referencias que son los huesos del jamón. ¿Para qué? Para hacerlo en todos iguales. Lo que él está haciendo ahora mismo es un crimen, porque él se acaba de quitar una tapadera que puede pesar 1,5 kilos de jamón. ¿Vale? 1,5 kilos que si vamos a comprarlo en alguno de los sitios que yo conozco, pues valen 200 y pico euros eso. O sea, él acaba de eliminar 200 y pico euros. Pero aquí venimos a un concurso. Y en el concurso lo importante es que en todos lo ha hecho igual. Por eso para mí es muy importante que todos los hable Pedro, todos los abre iguales, incluidos si están acortezados, y luego llegamos a la otra parte. Todos los corta otro cortador, ¿vale? El hecho de intentar encontrar en la estructura ósea las referencias es porque no vienen jamones con un mismo rango de peso. Podemos encontrar desde jamones con 7 kilos a jamones de 9 kilos. Entonces lo que intentamos es llegar
al mismo paquete muscular y se verá como en las 12 o las 11 muestras siempre se llega al mismo punto. Se ve la grasa intermuscular que podéis apreciar ahí en el centro de la maza, en todas las piezas se ve posicionada en el mismo sitio, que es lo que se busca. Equilibrar a todas las piezas y que trabajan en igualdad de condiciones con respecto a las muestras de los jurados. Ahora, cuando se llega a este punto, ¿tú has terminado la limpieza? Solo me queda quitar algo de ahí que ha quedado de manteca. Vale. Una vez que llega a ese punto, lo que hacen es mostrarle el corte a todos los miembros del jurado. Y aunque va a ser 5 minutos, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque queremos que veáis cómo se queda ese corte hecho. Entonces, lo que hace, normalmente, quita el jamón, Pedro se lo da a Clemente y Clemente lo que hace es mostrárselo a los 5 miembros del jurado. Y yo le voy a pedir, si no le importa, que durante 5 minutos lo pase ahí, ¿vale? Y mientras él lo pasa, le voy a preguntar a Antero que él explique qué es lo que valoráis en ese punto. Bien, mira, en ese punto, se me oye bien, en ese punto lo que valoramos es la infiltración, el grosor de la grasa de rancia que pueda tener el jamón. Vemos también los puntos que podamos tener de cristales de tirosina, cuánto hay, y si hay algún color extraño, tanto en la parte magra como en la parte grasa. Es lo que principalmente valoramos. También os quiero decir, mira, normalmente en las Para ti es importante si hay cambios de coloración. Para mí es muy importante. ¿Por qué? Pues muy importante porque si hay un cambio de coloración en la parte grasa, eso significa que el jamón seguramente ya está sometido a una temperatura muy alta durante un cierto tiempo y la grasa se haya oxidado mucho. Eso significa que seguramente la maduración de ese jamón no haya sido correcta. Si vemos un tocho grande de grasa de color amarillo. Igual, si ya tenemos apreciación también, si en el brillo, en el corte que tenemos, el brillo no es homogéneo. Si en la parte central no hay brillo, seguramente nos podamos encontrar pastosidades. Eso es señal de que la salazón de ese jamón no ha sido correcto. Pero, Clemente, mirad, si vosotros vais a pasar el jamón y ahora cuando se vea, normalmente nuestra vista se va a centrar en esta parte, en la parte... Si lo podemos poner aquí de pie, Clemente. No, se nos va a centrar en la parte central. ¿Por qué? Porque los colores rojos nos llaman mucho la atención, ¿no? Una manera de poder hacerlo, yo por lo menos siempre lo hago, con el bolígrafo que tengo, empiezo a pasar el bolígrafo para poder fijarme en todas las partes desde el principio hasta el final. Y eso me permite ver la diferencia de color que pueda haber en cada uno de los puntos y sobre todo ir viendo el jamón, no en el corte, no en su conjunto, sino en esta manera transversal. Y eso nos va a permitir ser mucho más cautos a la hora de dar una valoración. Hay, y esto también lo quiero decir, hay 3 tipos de catadores en este tipo de concursos. 3 tipos de catadores sobre todo a la hora de evaluar. Cuando estamos ante un producto que se conoce y se conoce muy bien, lo más común es que el catador empiece a puntuar, su puntuación en su cabeza esté en un 10. Y todo lo que sea negativo empiece a restar. Y luego está la otra parte de catadores que hacen lo contrario, que eso suele pasar cuando no se conoce muy bien un producto. Tu puntuación es un 0 y todos los atributos positivos del producto son los que van sumando. Y luego están... Fijaos, un momento, fijaos en eso que acaba de decir. O sea, tú intentas puntuar todos los jamones con el mismo criterio. Entonces, o bien decides que tu puntuación empieza en un 10 y a partir de todo lo negativo vas restando, o bien tu puntuación es un 0 y todo lo positivo vas sumando. Pero en todos los jamones lo tienes que hacer igual y tienes que conseguir una disciplina. Y si no, cada uno lo harás de una manera. Ocurre con todo en la vida. Y claro, cuando tú pretendes hacer algo, una valoración de una forma más o menos objetiva, los que hemos sido estudiantes y nos han hecho exámenes, lo hemos sufrido mucho, siempre tiene que ser de la misma manera. Porque lo que no vale es que mi compañero haya puesto lo mismo que yo, él tenga un 8 y yo tenga un 6. Eso es injusto. Y se intenta que el jurado lo valore. ¿Cómo lo haces tú?
Es una cuestión de criterio. Yo soy de los que empiezo por el 10, porque cuando se conoce muy bien el producto, rápidamente se identifican los atributos negativos. Entonces, sobre esos atributos negativos vas quitando puntos. Pero eso es porque, ya os digo, estoy en el panel de cata de CICA y se conoce muy bien el jamón de la denominación de origen protegida de Los Pedroches y nos permite evaluar de una manera rápida los defectos o los posibles defectos que pueda tener. Cuando has hablado con otros miembros del jurado que también han repetido, ¿utilizan ese criterio o utilizan otro? La mayoría utiliza ese criterio. La mayoría, cuando es un producto amparado por una denominación de origen, un producto muy conocido, un producto que habitualmente se evalúa sensorialmente, se conoce, se cata y se consume, normalmente tú tienes tu 10. Es decir, lo que hace es quitar puntos. Y luego, perdóname Juan Luis, luego está el otro tipo de evaluadores que no conocen muy bien el producto, que corren el riesgo o temen equivocarse, que son los que siempre están puntuando en la horquilla de entre 7 y 9. Si yo puntúo entre 7 y 9, te aseguro que no me equivoco nunca, porque estoy dentro de la diana del centro de los del resto de catadores y del resto de compañeros. Pero claro, esa situación muchas veces en estos concursos es muy peligrosa, porque de un 7 a un 9 van 2 puntos y aquí muchas veces sabemos que hay diferencias por décimas, porque es que todos los jamones que participan merecen ser ganadores. Fijaos en una cuestión que ha dicho. Tú tienes un defecto grave y no dices, bueno, es que como estoy juzgando voy a ser bueno y le voy a poner un 7. ¿No? Y usted, si tú tienes un defecto grave, ha ocurrido a veces, ¿vale? Ha habido un jamón con un golpe, ha habido un jamón, pues mire usted, pues le he colocado un 2 y me he quedado tan ancho. ¿Por qué? Porque cuando un jamón tiene un jurado, un miembro que le coloca un 2, te aseguro que ese jamón ya no pilla premio. ¿Por qué? Porque todos están arriba. Y eso es lo que queremos que entendáis para este concurso, que eso no es la valoración normal de los jamones. Sí, mira, aquí también viene la parte de cuando estamos catando, muchas veces pedir que vuelva un jamón que ya hemos valorado, precisamente... ¿Por qué pedís que repitan? Pues precisamente porque en la ficha de cata que vamos apuntando, luego vais a ver mi ficha de cata de algún concurso, se va apuntando y se apunta algún parámetro negativo. Volvemos a pedir el jamón para ratificar que ese parámetro que hemos decidido que es negativo sigue siendo igual de negativo. Nunca se pide un jamón para entrar en una valoración de diferencia. Simplemente cada jamón tiene su puntuación. Se cierra la casilla y se pasa a otro. Nunca en este tipo de concursos se entra a evaluar, ni a diferenciar, ni a comparar. No tendría ningún sentido hacer eso. Una cuestión importante. Llega el concurso de Los Pedroches y ellos, los industriales que están entre el público normalmente, saben cuál es su jamón perfectamente, todos. Pero es que es normal. Si vosotros estuvierais también lo sabríais, ¿vale? Todos. Y ahora dicen, voy a repetir el número 7 y tú sabes que el 7 es el tuyo y el tío tú ya lo ves que se empieza a mover. Y dice, ¿por qué? Porque estoy contento. Y sin embargo, él te acaba de decir claramente que posiblemente lo haga para ratificar un defecto. O sea, quiero que se quiten determinadas cuestiones en las que pensamos, ¿vale? Yo lo he hablado con ellos muchas veces, sé lo que significa, pero lo que quiero es, bueno, pues que se sepa que muchas veces el hecho de que repita no quiere decir que sea un jamón bueno. No. Ellos lo están haciendo precisamente porque han detectado un fallo y lo quieren corroborar. ¿Qué es un fallo? La sal. ¿Qué es un fallo? Un sabor amargo. Una falta de brillo, una pastosidad, un sabor rancio, un cierto tono de rancidez. Esas son las diferencias. Cuando se pide un jamón, nunca se pide para volver a evaluarlo por completo. Se pide única y exclusivamente para ver 1 o 2 atributos como mucho, nada más. Vale. ¿Vale? En este aspecto del corte también está influyendo el biselado que tenga el jamón. Por supuesto. Vale, explica eso. Porque es que mirad, Los Pedroches, habéis venido aquí, gracias, bienvenidos. Esto es una zona ganadera. Aquí nos hemos dedicado toda la vida a hacer cochinos. En el año 1986 aquí se industrializaban el 6% de los cochinos que se producían. Actualmente estamos en torno al 50%. Todavía, cuando llega el mes de enero y febrero, seguimos viendo las jaulas
que se van para otros territorios, las aulas de cochino. Aquí industrializamos la mitad, pero ya es mucho, porque en el año 86, que eso es ayer, hacíamos el 6%. Y estamos aprendiendo a hacer jamones, esa es la realidad. Y estamos aprendiendo a biselar jamones, esa es la realidad. Y al final todo eso influye en la calidad del producto. Claro, biselar un jamón, hacer la V larga, hacer la V corta, va a decidir cuánta cantidad de grasa está expuesta y cuánta cantidad del producto está expuesto a la fase de maduración. Pensamos que haciendo la V corta el producto va a ir mucho más rápido, pero seguramente sea un error porque el perfil de ácidos grasos que tienen estos jamones necesita su tiempo para madurar y necesita mínimo 2 temporadas de calor para que haya una buena infiltración de esa grasa dentro. No queramos acelerar lo que de una manera natural se está haciendo. Incluso cuando metemos en un secadero artificial mucha caña, la parte de la grasa la podemos tener más o menos equilibrada, pero realmente la parte del magro lo que estamos haciendo es acartonándola, acorchándola, es decir, haciendo una corteza muy grande, y eso está haciendo un efecto contrario sobre el producto, porque todo lo que estamos cerrando no está permitiendo que en el interior del producto haya la salida de humedad, la salida de agua que necesitemos, y seguramente ese jamón, cuando lo catemos, esté pastoso. Entonces, el biselado es fundamental porque va a hacer la parte de cubrición del jamón que necesitamos tener, porque lo que sí tenemos que ser es paciente con el tiempo de espera para que el jamón cumpla con sus características organolépticas que necesita y las reacciones bioquímicas que hay en el interior, pero eso nos lo van a dar las condiciones de maduración. Pero que es fundamental, no podemos hacer una V pequeña y quitar mucha grasa en el biselado, es contraproducente. Una vez que se ha mostrado el producto, se lo pasan de Pedro a Clemente y Clemente empieza a cortar. Una cuestión que yo hago, siempre, si el concurso es hoy jueves, el miércoles de antes, invito a cenar a los miembros del jurado, se viene Clemente y decidimos de dónde se va a cortar el producto. Normalmente casi siempre es del mismo sitio y ahora me gustaría que tú explicaras por qué y de dónde lo cortas. Pero se puede decidir, si el miembro del jurado deciden que van a hacerlo de otra zona diferente y lo razonan, lo justifican y convencen al resto, pues se hace de otra forma diferente. Pero si no, no. Y casi siempre al final se hace del mismo sitio. Una cuestión importante, se hace siempre por el mismo cortador de jamón. En nuestro caso, en otros se hace de otra manera. ¿Por qué? Porque un cortador de jamón, si tiene que cortar 12 jamones en un concurso, normalmente va a cortar las lonchas iguales. Y no queremos que haya elementos que distorsionen, ¿vale? Siempre de la misma zona y a todos los miembros del jurado se le da del mismo sitio. Normalmente, ¿dónde lo haces? Ellos coinciden siempre, ya varios años que siempre han coincidido de que lo quieren de la parte de atrás de la masa, que es pegando lo que decía Pedro de una de las zonas más críticas, que es de la parte de atrás, 1 y 2. De la parte central no la piden, sino la piden de la parte de central hacia atrás, o sea, 1 y 2. Y la última que toque hueso. Y la última que toque hueso. Como dice Juan Luis, se consensúa la noche antes, se razona, Juan Luis le explica cómo se ha hecho otros años y ellos lo razonan y siempre coinciden que si vamos a elegir el mejor jamón es de esa zona. Es decir, si tú tienes 5 miembros del jurado, déjalo así, y deciden que quieren probar una loncha pegada a la cadera, a los 5 miembros del jurado le das una loncha pegada a la cadera. ¿Para qué? Para que todos puedan evaluar lo mismo. Si decides que otra es del centro de la masa, a los 5 miembros del jurado se le da del centro de la masa. Sí. Evidentemente, como podréis saber, porque lo sabemos todos, a todos no se le puede dar la misma loncha. Porque una vez que se corta una loncha, esa ha desaparecido, ya es la siguiente, la de abajo, y posiblemente no sea igual. Si estamos súper entrenados, o sea, esos son uno de los hándicaps que tiene este producto, o sea, que eso lo sabemos porque de todo se escucha, ¿vale? Y yo mago no soy. Ahí lo que buscamos, estamos en la zona... Venlas cortando y os voy a pedir una cosa, ¿podéis irle pasando a la gente sus lonchas para que ellos puedan hacer la evaluación? Aquí en esta zona estamos en la zona más céntrica del jamón
Y ahí lo Que no se la coman. los defectos que podemos encontrar son Que no se sobre la todo la pastosidad en boca y si ha habido mucha actividad proteolítica, seguramente nos podemos encontrar algo de amargor como consecuencia de esa degradación de proteínas, pero también nos podemos encontrar, si el jamón no ha estado bien salado y no ha estado bien desangrado, sabores a hierro como consecuencia de un exceso de sangre. Quizás por eso se decide catar de esa zona. Una cuestión. Mi amigo Pepe Ferré dice que hay que evitar el síndrome del bautizo. El síndrome del bautizo es que cuando a mí me ponen las lonchas, yo me las como y aquí paz y después gloria. No, ¿vale? Y vamos a ver si podemos coger 4 en vez de 2. No, tranquilo, ¿vale? Dejarlas, ponerlas y ir haciendo la evaluación cual que lo va a hacer entero. Córtale las 2 lonchas enteras, a favor. Sí, ahora mismo se la corto. Hay una cosa que es, Juan Luis solamente me pide una cosa y quiero decir lo que seguro que no me he dado cuenta y lo ha dicho antes. Solamente me pide que no deje nunca de cortar fino. Eso siempre me lo dice. No deje nunca de cortar fino. Y eso es lo único, la premura que yo hago. Como decía, el jamón se me da como viene y yo tengo que sacar 2 lonchas. Ellos siempre me dicen ya, que si se vale. abre, se ha abierto y que no prepare la loncha, que yo corte la loncha tal como me viene el Eso. jamón. ¿Es así? Así es. En 10 minutos tenemos que estar acabados. Las prisas para el cortador, eso siempre. Siempre. Ya está. Venga. En un cuarto de hora, Juan Luis. Vale. Ya me van a reñir. Bueno, vamos a intentar no ir más tarde. Si quieres, pongo otra más, Clemente, y explicamos lo que buscamos aquí. Bueno, aquí en esta parte ya entramos en la sensación olfato-gustativa del jamón y valoramos el olor y el aroma del jamón. Y lo valoramos tal y como pone ahí, es decir, absorbiendo por la nariz. Pero claro, el jamón tal y como nos lo han puesto, si lo olemos, como el plato está frío y el ambiente está frío, lo que debemos de hacer es atemperar un poquito el plato con la mano debajo, que mientras reparte a los 5 compañeros de la cata el jamón y demás, nos viene bien. Y ahora, como el jamón, los aromas son volátiles, esta cara que tenemos expuesta, el volátil al calentarlo se nos está yendo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a levantar un poquito la loncha y vamos a acercar la nariz por la parte de abajo y lo olemos. Quizás haya una pequeña diferencia de si hacemos así y el tiempo que hemos tenido el plato ya se nos ha calentado un poco y hemos podido movilizar esa parte aromática. ¿Vale? ¿Aquí qué buscamos? Bueno, los descriptores típicos, bueno, pues frutos secos tostados, bellota, rancidez, corteza de pan, olor animal. A lo mejor algunos son difíciles de identificar, pero si los entendemos como uno por uno y mentalmente pensamos en cada uno de manera independiente, a lo mejor lo podemos encontrar. Los más fáciles son sobre todo el olor animal y ese olor característico de la corteza de pan. La bellota, quien no ha tomado bellota, la bellota que es algo dulce, que al final es un fruto seco, hay que tenerla, se identifica como algo dulce, se identifica como un fruto seco, ¿no? Y luego la rancidez, evidentemente, que es muy fácil, ¿vale? Una cuestión importante. Lo digo porque no quiero que haya... o sea, esto, el jamón está aquí, es lo que a mí me llega en un restaurante. Esto es lo que más valoración tiene. En otros concursos, en el concurso de Alimentos de España, en el concurso nuestro, se valora la cuestión exterior, pero no es lo que más tiene, ¿vale? O sea, eso lo quiero aclarar porque creo que no se ha entendido antes. Sí se valora el aspecto exterior, pero lo más importante, lo que más puntuación tiene, empieza a partir de aquí. Todo lo anterior tiene valoración, pero en el peso de la nota es mucho menor. Pero ojo, este jamón, cuando lo hemos cogido aquí, que es lo que pueden hacer cualquiera de nuestros industriales cuando se presenta al concurso de Alimentos de España o al concurso de aquí o al concurso de Teruel o al que sea, está viendo un jamón cerrado. Y ahora, a partir de ahí lo escoge. Pero lo que más puntuación tiene es lo que empieza a partir de aquí. Olor, aroma, o sea, todo lo... Pasamos a la siguiente fase, que es la fase del aroma.
Hortensia, si me equivoco, me corriges, ¿vale? Voy a explicar la diferencia entre olor y aroma. Lo explico de una manera muy sencilla. Olor es respirar por la nariz y aroma es lo que tenemos cuando expulsamos el aire por la nariz, ¿vale? Entonces, si queréis, cogemos una de las lonchas, la tomamos y empezamos un poco a cargar la nariz y a echar el aire, mantenemos la boca cerrada y empezamos a echar el aire por la nariz, porque si abrimos la boca, parte de los volátiles, yo lo estoy haciendo mal, evidentemente, parte de los volátiles ya se nos están saliendo. Entonces necesitamos masticar, ya estamos calentando, estamos alterando los volátiles y ahora echamos el aire por la nariz. Una cuestión, llegamos y decimos olor a frutos secos, aroma a nueces, ¿vale? ¿Realmente sabemos a qué huelen las nueces? ¿Realmente sabemos, o sea, alguien que está trabajando en un laboratorio en el que sea sensorial, cómo detecta ese tipo de sabores? Bueno, en la fase de entrenamiento lo que hacemos primero, identificamos el aroma y luego vemos nuestro nivel o nuestro umbral de percepción. Sí, nos entrenamos con nueces, pero nos entrenamos con nueces a pequeña concentración, a media y alta concentración para poder identificar y cuantificar. Eso que está diciendo él lo hacen en el CICAP y lo hacen en cualquier laboratorio, ¿eh? O sea, lo hacen en el SIPA, lo hacen en cualquiera. En cualquier laboratorio. Se hace en jamón blanco, se hace en jamón ibérico, se hace en jamón en cualquiera. Todos necesitas un entrenamiento. Y cuando tú llegas y te sientas, todo el mundo dice, joder, están dando jamón gratis. No, han tenido un entrenamiento, están haciendo un trabajo y están utilizando lo que yo llamo una herramienta para valoración de su producto para llegar al consumidor final. Y eso es muy importante. En ¿Vale? esta fase... En cualquier producto agroalimentario. En esta fase no estamos pensando ni en el salado, ni en el amargo, ni en el ácido. Única y exclusivamente en lo que sale por la nariz e identificando esos descriptores que tenemos ahí, ¿vale? Nos olvidamos del resto. Hacer una valoración organoléctrica es como entrar en una habitación con muchas puertas. Sí, en función de la puerta que abramos, vamos a ir viendo una cosa. Lo que no podemos hacer es abrir todas las puertas a la vez. Sí. Si estoy pensando en frutos secos, solamente tengo abierta la puerta de frutos secos. Cierro la puerta de frutos secos. Abro la de frutos tostados. Abro la de bellota. Abro la de rancidez. Entonces, mentalmente, necesito estar pensando en cada uno, porque como piensen todos a la vez, resulta que digo, este jamón es largo, este jamón está bueno, pero no he podido evaluar cada uno de los defectos o cada una de las faltas de los descriptores que pueda tener, ¿vale? Pasamos a la siguiente. La textura del jamón. Evaluamos la untuosidad de la grasa, la fibrosidad del magro, la dureza o la terneza del jamón y la facilidad de la masticación. Mira, para ver la untuosidad de la grasa, yo siempre paso un dedo por la loncha y me gusta hacer así. ¿Por qué? Pues porque al retirar la grasa de la loncha, ya con la temperatura que tengo en mi mano a 37 grados, veo cuál es la untuosidad que puede tener esa grasa. Hay una gran diferencia entre un jamón alimentado con bellota a un jamón no alimentado con bellota. Los perfiles de ácidos grasos son diferentes. El jamón que está alimentado con bellota, sus grasas son más fluidas a una temperatura más baja que un jamón que no está alimentado con bellota. Entonces, cuando yo hago así, tengo que tener algo que fluya. Y si alguna vez habéis tenido otro tipo de grasa, veis que la diferencia que hay. Con una mantequilla, por ejemplo, una mantequilla láctea, si hacemos así rápidamente hacemos aceite, porque ese perfil es totalmente diferente. Y si tenemos un trozo de tocino de cocido, de cualquier tipo de cerdo, por mucho que pasemos el dedo, eso se queda como áspero, no fluye, ¿vale? Entonces, en esta fase, hacer esto también es importante. Luego, a la hora de la textura, ¿no?, que al final está relacionada con la relación del producto a la fuerza, es decir, qué resistencia ofrece el jamón a poder ser masticado y deglutido, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí que puede ser tierno, masticable o correoso. En este caso, pues casi siempre suele ser tierno. ¿Qué hace? Pues cuando te metes la loncha en la boca, empiezas mentalmente a contar las masticaciones.
Esto, si no estás muy entrenado, empiezas a contar y eso se hace infinito, porque te da como miedo tragártelo. Dices, ¿hasta cuándo? Pues entonces tú vas contando, pero como ya anteriormente has catado una, ya sabes cuál es el punto en el que lo tienes que tragar, ¿vale? Pasamos a la siguiente. El sabor. Aquí, bueno, pues valoramos el equilibrio entre el dulce y el salado. Ojo, nos ha dicho nuestro pliego de condiciones. El jamón de los Pedroches se caracteriza por un sabor dulce, ¿vale? Es decir, ese es uno de los atributos característicos. ¿Y por qué? Por su raza y por su alimentación. Tenemos que ir buscando ese sabor dulce. Si hay un amargo o si hay un salado, ya hay un defecto. Pues vamos a pensar solamente en el sabor del jamón en este caso, ¿vale? Venga, vamos a por ella. ¿Qué percibéis? ¿O qué se percibe? Principalmente el umami, porque es carne, es decir, el tocho gordo de la lengua lo tenemos bastante saturado. Empezamos a salivar, al principio nos puede dar una sensación ligeramente salada, pero a medida que vamos salivando, vamos rematando con un dulce. Y si no es así, por favor, levantad la mano y decir lo contrario. No sé si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. ¿Vale? Y luego, bueno, la jugosidad y la persistencia es la sensación que se mantiene en la boca con la misma intensidad tras la dilución del producto. Es decir, ¿cómo de largo el jamón? Es que cuando nos hemos tomado la segunda loncha, todavía teníamos la primera, ¿verdad? Es decir, pues esa es la persistencia que este producto tiene. Ahí está mi ficha de cata de algunos de los años anteriores, con las puntuaciones, y en todas, o en la mayoría, pues hay alguna anotación. Ahí hay un muy seco, hay un salado, hay un sangre, hay un sal, hay un pastoso. Y os dais cuenta, si os dais cuenta, en el 3 y en el 4 tengo puesto volver a catar. Y en el sabor del 3, tacho, porque tenía la sensación de sal y me sigue dando sal. Y en el 8, en la parte de jugosidad, veis que hay una flecha para arriba. Sí, tenía un 8, pero tenía la sensación de que seguramente era un 8 alto. No daba para 9, pero estaba en un 8, ¿vale? Pregunta, dudas, defectos del jamón. Yo quiero hacer dos cuestiones. Bueno, espérate, no, quiero que empiece ella. Buenas tardes, bueno, buenas noches a todos. Gracias por la ponencia y por toda la explicación. Y a mí me gustaría preguntar cuál sería el 10 del aroma del jamón de los Pedroches. Bueno, el 10, tal y como hemos ido describiendo cada uno de los atributos, es decir, uno que no tenga ningún defecto de esos atributos, evidentemente sería el 10. El 10 hasta ahora no lo hemos tenido, o yo por lo menos no lo he visto. Todos los productos o todos los jamones que hemos catado, alguno ha tenido algún pequeño defecto. Pero todos cumplen con lo que su pliego de condiciones dice. Es decir, hay un retrogusto dulce, hay una persistencia y ya nos podemos encontrar diferentes defectos. Que sea pastoso, que tenga un cierto amargor como consecuencia de una actividad proteolítica, que tenga un tono de sal muy alto, porque al final la fase es crítica, la fase de cría y de montanera del cerdo, es crítica la fase de sacrificio, pero también es crítica la fase de bodega y de secado. En algunos de los jamones nos encontramos incluso el aroma a bodega que llamamos, porque hay mohos y levadura que salen por la nariz y que también nos llevan a una fase negativa. Entonces, hasta ahora el 10 no lo hemos tenido. No sé si respondo a la pregunta o... Sí, yo quiero decir, si es dulce, si tiene gusto dulce y gusto umami, que serían los gustos positivos, y luego pues, salen aromas que son característicos de la jamón, bellota, de frutos secos. frutos secos, ¿cuál es el
el criterio para ir restándole a ese 10, porque sí. ¿Cuáles son los defectos? Serían entonces atributos, la pregunta es, ¿serían entonces atributos de gusto que restan a la puntuación de aroma? ¿Me explico? Lo que resta es quizás la falta de alguno de ellos o la descompensación de alguno de ellos, porque si te sale mucho la corteza de pan y no encuentras la bellota, estamos mal. Porque seguramente si sale mucho la corteza de pan, ese jamón sea amargo y no hay bellota, pues porque seguramente no ha tenido una fase de calentamiento en la fase de maduración. Necesitamos que estén todos compensados y todos en equilibrio para poder tener el 10. Y lo que nos encontramos es que siempre hay pequeños desequilibrios y pequeños desajustes entre esos perfiles aromáticos. ¿Cuál es el tiempo normal que debería de tener un jamón de 8,5 kilos de los Pedroches? Eso dímelo tú. No, dímelo tú. Para ti, ¿cuál sería? A ver, va a depender sobre todo de la manera de maduración. Si pasa 3 veranos, mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque entre más calor haya adquirido, los perfiles de ácido graso van a estar más infiltrados dentro de la grasa. Claro. ¿Bodega natural? ¿Por qué? Bodega natural. A ver, el hecho de tener una bodega natural seguramente implica dos cosas muy importantes. Primero, un trabajo muy diario sobre los jamones que tenemos colgados, porque el hecho de que esté natural, de que tengamos una ventana en un punto, nos va a obligar a que el jamón que tengamos en el centro lo tengamos que ir moviendo para que seque todo de la misma manera. Y segundo, no una sobrecarga en una bodega natural, que seguramente en una bodega artificial, que se hace bajo unos cálculos de ingeniería muy estrictos en cuanto a velocidad de aire, temperatura y humedad relativa, pero en algunos casos pensamos que el secadero artificial puede con todo, pero a la vez también pensamos que en el secadero artificial el aire se distribuye de manera uniforme entre todas las piezas, y seguramente eso no sea así. Entonces, el hecho de tener una bodega natural implica, y ya lo dice tu pliego de condiciones, cuidado y mimo de cada una de las piezas. ¿Por qué le hago estas preguntas? Porque son las preguntas que nos hacemos en el sector, ¿vale? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. Al hilo de lo que acabáis... Dilo. Buenas noches. Al hilo de lo que acabáis de preguntar, yo entiendo, bueno, para que quede claro, la DOP Pedroche en todos los casos, sí o sí, siempre es remate en bodega natural, Sí. ¿cierto? Vale. Primero, yo lo tenía claro, pero con la respuesta que se ha dado, alguien a lo mejor en el sector. hemos podido dudar. Yo tengo varias preguntas. Una que tengo aquí, yo ya lo digo también maestro, vamos a Pedro. Una sería, entiendo y me parece bien que, bueno, que lo haga todo el mismo cortador, que abra la pieza. Yo aprovecharía ese kilo y pico que aunque se le dé a la industria, yo lo aprovecharía. Se hace. Bueno, pero bueno. Te aseguro que no lo tira ningún industrial. No, seguro. A mí me parece, desde las gafas de elaborador artesano, que para ser justos habría que hacer la cata al menos de 2 o 3 zonas distintas del jamón, porque tan importante es la parte de la masa con la fémora, por supuesto. Una zona de aprovechamiento importante, pero cuidado que la contramasa hay que defenderla, hay que sacarla. Entonces, yo creo que para una cata y una valoración más objetiva, y ahí también influiría el aroma, la sal, cómo coge la pieza de manera uniforme. Ahí el resalado también tiene mucho que ver, que el secadero artificial, como él ha explicado perfectamente, no sea excesivo, porque queremos acelerar. Yo esa parte, como una mejora, o que a lo mejor lo habéis tenido en cuenta seguramente, pero que yo no me he enterado. Un momento, te voy a contestar eso. ¿Serías partidario de catar varias veces? Mira, no se puede porque existe la fatiga del catador. Tenemos que parar entre jamón y jamón, tomamos manzana, tomamos agua y limpiamos la boca. Y como he explicado antes, necesitamos que cada jamón tenga su perfil, y yo ya me he olvidado del que he tenido antes, pero me olvido también de los que vienen después. Estoy solamente concentrado en eso. Pero claro, si ya pasa muchos jamones y de cada uno tienes que catar 3 o 4 lonchas, al final
te fatigas, te cansas, tus papilas gustativas y más en un producto graso, al final terminan muy saturadas. Y eso sería injusto seguramente para los últimos. Entonces la manera de hacerlo es coger solamente dos lonchas de cada uno. Seguramente es mejorable, ¿eh? Pero estamos intentando explicar por qué lo hacemos así. O sea, ya está. Seguramente es más justo medir maza, babilla y punta. Lo que pasa es que no lo podemos hacer porque tenemos 12 jamones, lo hacemos todo en una misma sesión de cata, con el mismo jurado, y ellos nos dicen que no. Ya está. Dos preguntas más para no irnos de tiempo. La segunda pregunta sería si valoráis si el jamón que os llega se le ha aplicado manteca o no. Lo que el Consejo Regulador permite, lo que su pliego de condiciones diga. Si lo permite y lo admite, No, no lo valoramos. no lo... Vale, Si es jugoso, lo importante ellos es eso, no lo puntúan ni positiva ni negativamente. Hay una valoración exterior y sobre esa valoración exterior se puntúa el aspecto, nada más. Vamos, es un comentario porque a mi forma de ver, sin aplicarle manteca y si el jamón está en la masa, en la parte de tapa bien, es mucho más positivo y además yo creo que absorbe más aroma, pero es mi punto de vista. Y la tercera pregunta, que ahora se me va a ir. Bueno, la tercera pregunta se me ha ido totalmente. Luego la pregunto. Muchas gracias porque ha sido muy interesante. Venga. Yo por lo menos he aprendido. Gracias. Dime, Antonio. Sí, mira, yo quería incidir sobre el tema de bodega natural, bodega artificial. Evidentemente, la denominación de origen de los Pedroches, en su pliego está que la fase de curación tiene que ser en bodega natural. Y yo quería preguntar, bueno, quería que explicaseis un poco, habéis hablado por cuestiones de manejo, ¿no? Por cuestiones de técnicas a la hora del manejo del jamón dentro de la bodega. Pero, ¿por qué bodega natural y no bodega artificial? ¿De qué modo incide el territorio, la situación geográfica de la bodega en la calidad, en la singularidad del producto? Mira, influye de una manera muy directa y seguramente si tenemos que definir las mañanas de enero, las definimos perfectamente. Hasta las 8 de la mañana estoy a 0 grados y soy capaz de ponerme a 12 grados a las 5 de la tarde. Eso que lo vivimos aquí y que lo sentimos aquí, también en una bodega natural pasa. ¿Eso qué nos va a permitir? Esos cambios de temperatura en tan corto tiempo, en tan corto espacio de tiempo. Eso nos va a permitir que la grasa se vaya movilizando, que la grasa fluya a 12 grados, pero también se nos pare a 0 grados. Porque es que a 0 grados también la parte magra también va a seguir funcionando. Si no fuese por el clima que tenemos aquí no solamente nos acompañan las bellotas y nos acompaña el cerdo ibérico, también nos acompaña nuestro clima y nuestra manera de hacer. El pliego de condiciones ha dicho 2 veces al menos que haya leído producto único, y producto único en el mundo. ¿Por qué? Por su manera de hacer. Un secadero artificial, ningún secadero artificial es capaz, a día de hoy, de poder regularse para que en un determinado tramo de tiempo se ponga a 0 grados y en un determinado tiempo se ponga a 12. Están equilibrados entre un rango de temperatura, pero también están equilibrados en un rango de humedad. A 0 grados no hay agua, el agua es hielo. A 12 grados hay vapor de agua, hay humedad. Y eso el producto, sus reacciones bioquímicas lo agradecen y lo van a favorecer y van a hacer del producto de los Pedroches un producto único y exclusivo. Y ojo, no mejor, ¿eh? Yo lo digo muy claro. Yo no quiero decir que el producto de los Pedroches sea mejor. Yo lo que digo es que el producto de Guijuelo es diferente del producto de Jabugo y es diferente del producto de los Pedroches. No entro en si es mejor o es peor. En cada territorio, cuando te otorgan una denominación de origen, es porque tu producto es diferente por estar en ese territorio. Ya está. Bueno, como Noemi me está diciendo que Somos ya... la última, Noelia. La última que Venga, la última, vale. Es por temas de tiempo y respeto a la Eso es, y que ahora después vamos a tener otra y de todas quiero maneras, decir una cosa. mañana vamos a pasar todo el día en el campo juntos. Vamos a tener oportunidad de charlar, de conocernos más de Antero se cerca. viene, Yo y mañana estoy es todo un el día crack. con vosotros. Así que cualquier duda, cualquier cuestión la podemos, pero... Mi pregunta es, a la hora de valorar lo que hemos visto del corte y tal y cual, entre un jamón macho de cerdo macho o un jamón de cerdo hembra, ¿ahí puede haber diferencias?
En nuestro, bueno, Yo no la identifico, yo solamente voy a valorar, no sé si es macho o hembra, solamente voy a valorar los descriptores que tengo que ver y puntuar de manera negativa los que se salen de esos descriptores. Es cierto que el jamón de hembra, ¿vale? La hembra tiene más capacidad de depositar grasa, pero también es cierto que tanto el macho como la hembra de este tipo de jamones están castrados, como en cualquier ibérico, ¿vale? ¿Por qué? Y creo que en los blancos, en muchos blancos también, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Pues porque estamos intentando evitar que la hembra salga en celo y me revolucione una granja y que el macho me transfiera sabores que son indeseables. Entonces, al final, está castrado. Entonces, como está castrado, no hay diferencia, salvo por el hecho de que la hembra tiene una pequeña deposición de grasa superior a la del macho, pero nada más. Bueno, una cuestión que es muy importante mientras preparamos la siguiente es que ellos piden repeticiones, ¿vale? Ya está, vosotros también, ¿vale? Entonces yo ahora le voy a decir que lo pongan, esas son las repeticiones. Y lo segundo, muchísimas gracias a Clemente, a Antero, a Miriam, y ya está, ¿vale? Muchísimas gracias a la asociación porque me da la oportunidad de que os expliquemos esto. Ojalá y haya servido para algo. Mañana, todos los que hemos estado en esta charla, seguimos. Y si necesitáis cualquier cosa, ya está. Antes de terminar, una cuestión que es introductoria. Yo siempre digo que en la gastronomía, lo que hemos hecho hasta ahora es un análisis, pero la gastronomía está hecha para disfrutar. Os damos whisky en medio. Sí. No, toman exclusivamente agua. Pero a la hora de disfrutar de la comida no lo hacemos con agua. Entonces voy a aprovechar y voy a introducir la siguiente. La siguiente van a ser carnes y vinos. Y ya, bueno, pues ellos lo explican ahora y ya está, ¿vale? Bueno, muchísimas pues, gracias. Nada, gracias a todos.